Mi pareja me engañó con alguien de mi familia y luego intentó destruirme para ocultarlo. Si alguien me hubiera dicho que una relación de 6 años podía acabar con una denuncia falsa, le habría dicho que exageraba. Siempre pensé que esas cosas solo pasaban en historias ajenas, en dramas que ves desde fuera y comentas con distancia. Nunca imaginé que yo acabaría siendo el protagonista de una de esas historias que te dejan con la boca seca y la cabeza dando vueltas. Mi relación con ella era estable, no perfecta, pero real. Vivíamos juntos, compartíamos gastos, planes y una rutina que, con el tiempo, se vuelve casi invisible. Teníamos discusiones normales, nada fuera de lo común. Nunca hubo violencia, ni celos extremos, ni escenas raras. Por eso cuando todo explotó, lo hizo de la forma más inesperada posible. El primer cambio fue sutil. Empezó a pasar más tiempo con su familia. Salidas improvisadas, comidas que se alargaban, mensajes constantes. Yo no sospeché nada. Confiaba. Siempre había confiado. Además, una de esas personas era alguien que yo también conocía bien. Un familiar político, alguien que estaba muy presente en reuniones y celebraciones. Nunca lo habría visto como una amenaza. Hasta que empecé a notar miradas raras, silencios incómodos cuando entraba en una habitación, conversaciones que se cortaban de golpe. Pensé que era imaginación mía. Pensé que estaba cansado. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. Un día llegué antes de lo normal a casa. Nada dramático, nada preparado. Simplemente volví temprano. Al abrir la puerta, escuché voces. No música, no la televisión, voces claras. Una risa que no era la suya habitual. Entré al salón y ahí estaban. No fue una escena explícita. Fue algo peor, cercanía, confianza, una intimidad que no se improvisa. No se separaron rápido, no se sobresaltaron como quien es sorprendido por accidente. Se quedaron quietos, mirándome, como si el error hubiera sido mío por llegar. Ella fue la primera en hablar. No es lo que parece. Nunca lo es. No grité. No rompí nada. Me fui. Esa misma noche dormí fuera. Necesitaba procesarlo todo. A la mañana siguiente, cuando volví para recoger mis cosas, ya había cambiado la cerradura. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Intenté hablar con ella, mensajes, llamadas, silencio. En su lugar recibí una notificación oficial, una denuncia. Me acusaba de acoso, de amenazas, de comportamientos que jamás habían ocurrido. De repente yo pasé de ser la pareja engañada a ser el supuesto agresor. No entendía nada. La denuncia describía escenas falsas, discusiones inventadas, incluso golpes que nunca existieron. Todo estaba cuidadosamente redactado. Demasiado. Como si alguien la hubiera ayudado. Como si no fuera una reacción emocional, sino una estrategia. Ahí entendí algo aterrador. No solo me había engañado, estaba intentando protegerse destruyéndome. El familiar con el que me había sido infiel apareció mencionado indirectamente. No como culpable, sino como testigo. Decía haber visto cosas, haber escuchado gritos, haber intervenido alguna vez. Mentía, y lo sabía. La familia cerró filas de inmediato. Yo quedé fuera, bloqueado, señalado. Amigos comunes se alejaron sin preguntar. Nadie quería verse envuelto en eso. Nadie quería escuchar mi versión. Pasé de compartir una vida a defender mi inocencia. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Abogados, declaraciones, noches sin dormir, el miedo constante a que una mentira bien contada arruinara años de esfuerzo, y todo por algo que yo no había provocado. Pero había algo que ellos no sabían, algo que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Porque mientras intentaban borrar la verdad, yo empecé a reunir pruebas. Y lo que encontré no solo desmontaba la denuncia, exponía una mentira mucho más grande de lo que imaginaban. Al principio me sentí completamente solo, no solo por la ruptura, sino por la rapidez con la que la versión de ella se convirtió en la verdad oficial. La denuncia avanzó deprisa, demasiado. Cada notificación que llegaba era un recordatorio de que, aunque yo supiera que era inocente,
Eso no significaba que pudiera demostrarlo con facilidad. Contraté un abogado casi por instinto, no porque creyera que fuera necesario, sino porque sentía que algo se me estaba escapando de las manos. En la primera reunión, después de escuchar toda la historia, me miró con seriedad y me dijo algo que no olvidaré. Esto no parece una denuncia improvisada. Parece preparada. Eso me heló la sangre. Empezamos a revisar mensajes antiguos, correos, conversaciones. Yo no había borrado nada. Nunca pensé que tendría que defenderme de alguien a quien había querido. Fue entonces cuando aparecieron las primeras grietas en su relato. Fechas que no coincidían. Supuestos incidentes en días en los que yo ni siquiera estaba en la ciudad. Testigos que afirmaban haber visto cosas imposibles. Y luego apareció algo clave. Un mensaje de ella, enviado semanas antes de la supuesta situación de peligro, en el que me decía que necesitaba que yo me fuera de casa unos días para pensar. Nada más, nada agresivo, nada violento. Ese mensaje chocaba directamente con la imagen de miedo constante que intentaba construir en la denuncia. Pero lo más fuerte vino después. Revisando copias de seguridad antiguas, encontré conversaciones entre ella y el familiar con el que me había engañado. No buscaba eso. Apareció casi por accidente, y lo que leí me dejó sin aire. Hablaban de mí como de un problema, de cómo arreglar la situación, de lo complicado que sería explicar la infidelidad sin quedar mal ante la familia. Y entonces apareció la frase: si dice que le daba miedo, nadie le va a preguntar por qué se fue con otro. Ahí lo entendí todo. La denuncia no era para protegerse, era para tapar la traición. Mi abogado casi no levantó la vista cuando se lo enseñé. Me dijo que guardara todo, que no respondiera a provocaciones, que dejara que ellos siguieran hablando. Porque cuando alguien miente con seguridad, suele cometer errores, y los cometieron. Ella empezó a contradecirse en declaraciones posteriores. El familiar exageró demasiado su papel, intentando parecer héroe, cuando nadie se lo había pedido. La familia, en su afán por protegerla, empezó a dar versiones distintas entre sí. Cada uno aportaba un detalle nuevo que no encajaba con el anterior. Mientras tanto, yo vivía en pausa. No podía rehacer mi vida. No podía defenderme públicamente. No podía ni siquiera contar mi versión sin que pareciera una excusa. Aprendí lo que es vivir con una sombra encima, a dudar de cada paso, a medir cada palabra. Hubo un momento especialmente duro. Un conocido se me acercó y con tono incómodo me dijo que esperaba que todo se aclarara si era verdad lo que yo decía. No me acusaba directamente, pero tampoco me creía, y eso dolía casi tanto como la denuncia. Aún así, seguí adelante. Mi abogado pidió acceso a pruebas técnicas, registros de ubicación, horarios, datos objetivos, y poco a poco el relato de ella empezó a desmoronarse. No de golpe, sino pieza a pieza, como una historia mal construida a la que se le cae el decorado. Lo que no esperaba era el siguiente movimiento. Ella pidió ampliar la denuncia, añadió nuevos episodios, nuevas acusaciones, demasiadas, como si intentara reforzar algo que ya sabía que estaba flojo. Fue un error, porque al hacerlo se vio obligada a dar más detalles, y cuantos más detalles daba, más fácil era comprobar que no eran reales. El familiar también cometió un fallo. En una conversación privada asumió cosas que no podía saber si no hubiera estado presente en momentos en los que, según la denuncia, yo estaba solo con ella. Eso lo cambió todo. Por primera vez el caso dejó de ser su palabra contra la mía. Había contradicciones claras, había pruebas objetivas, y había un motivo evidente para mentir. Pero todavía faltaba el golpe definitivo, la prueba que no solo desmontaría la denuncia, sino que dejaría al descubierto la verdadera historia ante todos. Y esa prueba estaba más cerca de lo que ninguno de ellos imaginaba. La prueba definitiva no apareció de golpe ni con dramatismo. No fue un vídeo oculto ni una grabación secreta digna de película. Fue algo mucho más sencillo, y por eso mismo imposible de refutar. Todo salió de un detalle que nadie había considerado importante.
Uno de los episodios más graves de la denuncia describía una supuesta discusión violenta ocurrida una noche concreta. Ella afirmaba que yo había perdido el control, que el familiar había tenido que intervenir y que, a partir de ese día, empezó a temer por su seguridad. Era uno de los pilares de su relato. Sin ese episodio, la historia perdía fuerza. Mi abogado me pidió que recordara exactamente qué había hecho yo ese día. Al principio no lo recordaba. Para mí era una fecha más, pero revisando correos antiguos encontré algo curioso. Ese día yo había tenido una reunión fuera de la ciudad. Una reunión formal con registro de entrada, testigos y horarios claros. No solo eso. Había fotos. Había correos enviados desde otra ubicación. Había incluso un recibo de hotel. Era imposible que yo hubiera estado allí. Cuando presentamos esa información, el ambiente cambió. Por primera vez, la otra parte dejó de mostrarse segura. Ella pidió aplazar declaraciones. El familiar empezó a responder con vaguedades. La familia, que hasta entonces había hablado con firmeza, empezó a callar. Pero el golpe más fuerte llegó después. El abogado solicitó el análisis de mensajes borrados. No todos se recuperaron, pero los suficientes. Aparecieron conversaciones posteriores a la denuncia, entre ella y el familiar, en las que hablaban del avance del caso. No con miedo, no con angustia, con estrategia. Comentaban qué decir, qué evitar, qué tono usar. Incluso se permitían bromear sobre lo bien que estaba funcionando todo. Uno de los mensajes decía algo que todavía me cuesta creer. Mientras él esté ocupado defendiéndose, nadie va a preguntar por nosotros. Eso ya no era una suposición, era una confesión. Cuando esas conversaciones llegaron al juzgado, la situación se dio la vuelta. De repente ya no se investigaba solo una denuncia. Se investigaba una posible denuncia falsa. Y eso cambia completamente el tablero. Ella intentó rectificar. Dijo que estaba confundida, que había exagerado por miedo, que no recordaba bien las fechas. El familiar empezó a distanciarse, afirmando que solo había apoyado su versión porque confiaba en ella. La familia, que antes me señalaba, empezó a hablar de malentendidos y problemas de comunicación. Demasiado tarde. El proceso siguió adelante. Yo tuve que declarar varias veces, pero ya no desde la defensiva. Ahora tenía pruebas, tenía coherencia, tenía la verdad respaldada por datos objetivos. Y eso se nota. Se siente. Cambia la forma en la que te escuchan. Hubo un momento que no olvidaré. En una de las vistas, ella evitó mirarme. No lloró. No parecía asustada. Parecía cansada, como alguien que se da cuenta de que el castillo que construyó con prisas empieza a derrumbarse. El familiar, en cambio, perdió la calma. Se contradijo. Se adelantó a preguntas que nadie había hecho. Intentó justificarse demasiado. Y cuando alguien intenta explicarse de más, suele ser porque sabe que algo no encaja. La familia ya no estaba unida. Algunos empezaron a marcar distancias. Otros guardaron silencio absoluto. Nadie quería quedar asociado a una mentira que ahora podía tener consecuencias penales reales. Yo, mientras tanto, seguía viviendo en pausa. Aunque el caso avanzaba a mi favor, el daño ya estaba hecho. Mi nombre había sido manchado. Mis relaciones afectadas, mi vida detenida durante meses por algo que jamás ocurrió. Pero también había aprendido algo importante. La verdad no siempre sale rápido, pero cuando empieza a salir, ya no hay forma de volver a esconderla. El siguiente paso sería el último, la resolución final, y con ella las consecuencias que ninguno de ellos había previsto cuando decidió que mentir era más fácil que asumir la culpa. La resolución no llegó con un golpe seco, sino con una frase leída en voz alta en una sala demasiado silenciosa. La denuncia fue archivada, no por falta de pruebas, sino por algo mucho más contundente. Se acreditó que los hechos denunciados no solo no ocurrieron, sino que habían sido construidos de forma consciente. Cuando escuché esas palabras, no sentí euforia, no sentí ganas de celebrar, sentí algo distinto. Sentí que, después de meses, por fin podía volver a respirar sin tener un peso constante en el pecho. Pero la historia no terminó ahí. La investigación continuó.
esta vez en sentido contrario. Lo que había empezado como una defensa se convirtió en un proceso por denuncia falsa. Y cuando eso ocurre, las consecuencias ya no dependen de emociones ni de versiones, dependen de hechos. Ella intentó llegar a un acuerdo. Dijo que no quería alargar más el conflicto, que había sido un error, que todo se le había ido de las manos. El familiar desapareció por completo. Dejó de responder mensajes. Dejó de acudir a reuniones. Se desmarcó de todo, como si así pudiera borrar su implicación. No funcionó. El juez fue claro. Había mensajes, contradicciones, pruebas técnicas y un motivo evidente. No hacía falta dramatizar nada. La historia se contaba sola. La resolución incluyó una sanción económica importante y una anotación legal que no se borra con disculpas tardías. La familia, que durante meses me había dado la espalda, intentó acercarse después. No con disculpas sinceras, sino con frases incómodas del tipo «nadie pensó que esto llegaría tan lejos» o «todo se salió de control». Yo escuché sin discutir. Ya no necesitaba que admitieran nada, porque había entendido algo fundamental. No todos los errores vienen de perder el control. Algunos vienen de calcular demasiado. Después de todo aquello, mi vida no volvió a ser la misma. Y no porque quedara marcada, sino porque yo cambié. Perdí relaciones, sí. Perdí tiempo, también. Pero gané una claridad que no habría conseguido de otra forma. Aprendí a no justificar lo injustificable, a no aceptar culpas que no me pertenecen, y sobre todo a no quedarme donde alguien es capaz de destruirte para salvarse. Ella siguió con su vida, yo con la mía. No hubo reencuentros ni conversaciones finales. No hacían falta. Algunas historias no se cierran con palabras, sino con distancia. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no siento odio. Siento algo más frío y más sutil. Aprendizaje. Sé que hay personas capaces de mentir sin pestañear si creen que así evitan las consecuencias. Y también sé que la verdad, aunque tarde, pesa más que cualquier relato bien ensayado. Si algo me dejó todo esto, es una lección que no olvido. Cuando alguien te traiciona y luego intenta convertirte en el villano de su historia, no discutas el guión. Sal del escenario. Porque tarde o temprano las luces se apagan. Y lo único que queda son los hechos.